Buenos días a todos. Hoy vamos a platicar sobre la segunda parte de los pensadores del Renacimiento en la Revolución Científica. Y les había dejado de tarea que hicieran un experimento. ¿Se acuerdan? Que hicieran bueno, los que se fueron después a su clase no lo vieron, pero a los que se quedaron, les pedí que hicieran un experimento, que hicieran líquidos no newtonianos para ver cómo funcionaba, de qué se trataba y todo ese show, ¿no? Lau ya me mandó un mensajito que ella, si bien no lo hizo en vivo y a todo color, sí investigó de qué se trata el rollo y ya sabe cómo está. ¿Quién sí hizo el experimento? ¿Nadie se atrevió? No, la verdad es que como mi nene tiene un montón de slime, yo me la paso jugando con el slime. Por eso no me quise hacer lo de la maicena, porque se me hacía como que muy desordenado, pero sí, ya conozco el fenómeno que mencionas, Marce. No lo hice con maicena. ¿Saben cuál era el objetivo final de hacer eso? Ver si se atrevían, ¿no? O ver si todavía están muy arraigados a sus ideas de, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a hacer algo? Les hace falta entonces todavía como que abrir un poco más su mente y atreverse a hacer cosas nuevas, y en la ciencia es pensar cosas nuevas. A veces estamos casados con nuestras ideas y nos causa mucho problema llegar a un cambio de paradigma. Y bueno, pues antes de comenzar con la historia de los pensadores que vamos a ver hoy, que ojalá hagan introspección de qué tan arraigados están a sus usos, costumbres, opiniones, y si tienen la mente abierta de probar cosas nuevas, pensar cosas nuevas, o no, porque este es un reflejo de cómo nos conducimos en la vida, ¿no? Si le tenemos miedo a ideas nuevas. A ensuciarnos, ¿no? Hacer investigación es ensuciarnos las manos y no necesariamente es un proceso eh, muy amigable siempre, pero pues, se tiene que hacer. Y ahora les voy a contar una historia para terminar de redondear la idea de cómo siempre hay que cuestionarnos, hay que atrevernos, hay que ir más allá. Había una vez un sacerdote que todos los días daba su clase, más o menos, ¿no? Daba su misa a las 7 de la noche. Y de pronto un buen día llegó un gato y le empezó a hacer la vida miserable. Llegaba a la iglesia y se subía al altar y le tiraba la vela, le tiraba el agua bendita, le hacía ahí travesuras, hasta que el sacerdote se hartó, agarró al gato, agarró un lazo, salió al jardín de la iglesia y lo amarró al árbol. Asunto resuelto, el gato no volvió a fastidiarlo, ahí nada más lo tenían de mascotita, le daban agua y comidita y demás. Pasó el tiempo, el sacerdote ya era muy viejito, entonces falleció. Llegó un nuevo sacerdote a sustituirlo y se familiarizó con la iglesia, empezó a dar las misas, y un día salió al jardín y vio que el gato ya se había muerto, ¿no? Ya también estaba viejito. Entonces el sacerdote en ese momento salió, consiguió un gato nuevo y lo amarró al árbol, ¿no? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Pues a veces nada más hacemos las cosas por inercia o porque así se hacen aquí, cuando llegué así era el procedimiento, y no nos cuestionamos el por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? El sacerdote simplemente dijo, aquí había un gato amarrado, pues pongo otro gato amarrado y listo. Pues nunca se preguntó por qué estaba el gato amarrado ahí. Eso es algo que todos deberíamos de pensar, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos? Hay una razón detrás de todos los usos y costumbres que tenemos. Estamos haciendo las cosas nada más por inercia o porque así se hacen, o realmente hay una razón detrás de por qué se están haciendo las cosas. Y pues la clase pasada vimos algunos pensadores. Hoy vamos a ir con la segunda parte. Desafortunadamente no me da tiempo de ver a todos. Van a tener que echarse por su cuenta ahí algún videíto de David Hume y tal vez
revisar un poco con mayor detenimiento a Leibniz. Pero bueno, vamos a platicar un poquitín de los siguientes. Perdón, ya volví, me quedé hablando sola. Les digo que mi internet está fallando. No sé si alguien me pueda... ¿Saben qué está sucediendo? Que se está conectando a la impresora. Bueno, esperemos que no. Bueno, les estaba diciendo que vamos a terminar de platicar de algunos de los pensadores, no sé si alcanzaron a escucharme o no, que no me va a dar tiempo de pasar revista por algunos otros importantes como David Hume, que es muy importante, pero no es tan complicado de entender como Kant, por ejemplo, ¿no? Que sí requiere un poquito más de explicación. Eso pueden echarse un videíto en YouTube y seguramente lo van a entender muchísimo más sencillo. Y vamos a platicar un poquito sobre la revolución científica, la segunda parte. La vez pasada platicamos de algunos pensadores que estaban más en el área como de la ciencia, ¿no? De Newton, de todos de aquellos pensadores que aportaron directamente a la ciencia en el área de la física, de las matemáticas. Y desde el inicio de la historia del humano, que tenemos conocimiento de pensadores como Sócrates, Platón y así a lo largo de los años, digamos que los científicos y los filósofos eran una misma cosa, no eran los filósofos naturales los que obtenían o generaban conocimiento acerca de las ideas, de la naturaleza. Y este concepto de filósofo y científico como dos figuras independientes se fue forjando en justamente este periodo del Renacimiento y de la Revolución Científica. En este primer siglo, en el siglo XVII, ya es posible distinguir, obviamente están muy mezclados, pero ya se empieza a distinguir a los filósofos de los científicos, ya empiezan a tener una diferenciación muy clara. Y algunos de los científicos les podían llamar filósofos y les parecía bien, y viceversa, ¿no? Es hasta más adelante que ya empieza a ser mucho más clara esta distinción, pero empieza esta división con la revolución científica. Yo como lo veo es que este periodo básicamente es una lucha entre los racionalistas versus los empiristas, como que se van a todo conocimiento proviene de la razón o se van al otro extremo. Todo conocimiento proviene de la experiencia. Y vamos a platicar un poquito como de estos extremos y vamos a cerrar con el término medio o el filósofo que logra encontrar el puente entre uno y otro, que es Kant. Primero hablemos como la razón como un criterio de verdad, ¿no? Que es lo que decían los racionalistas. Principalmente, digamos que con quien empieza esta corriente ya más fuerte, aunque obviamente sí ha habido racionalistas desde antes, ha sido con Descartes, con su libro del discurso del método. Se empieza a decir que la razón debería de ser el único criterio de verdad en el ámbito del racionalismo. Y ahora preguntémonos, ¿no? ¿Qué es un criterio de verdad? Había esta discrepancia entre Bacon y Descartes, que ya hemos platicado un poquito de Bacon, nada más como muy de repasada, ahorita lo vamos a discutir un poco más con detenimiento. Bacon era un empirista absoluto, ¿no? Que decía que todo tenía que ser a partir de la experimentación. Y había una discrepancia entre Bacon y Descartes con la escolástica, que no se refería tan solo a un conjunto de verdades concretas, por muy importantes que fueran, sino al criterio mismo de verdad, ¿no? ¿Cuál es el criterio que vas a utilizar para decir que algo es verdad? El criterio de la escolástica es el criterio de la autoridad, ¿no? Porque Aristóteles así lo dijo, porque Avicena así lo dijo y tan, ¿no? Porque Dios así lo dijo. El criterio de verdad es el patrón que utilizamos para determinar la verdad o falsedad de un juicio. Ahora, ¿cómo
podríamos confirmar o rechazar una afirmación que escuchamos, ¿no? Si nosotros escuchamos alguna cuestión, ¿no? Por ejemplo, ahorita les voy a hablar de una biblioteca. ¿Cómo podríamos confirmar o rechazar algo que escuchamos o que leemos, que nos platican en un libro? Vamos a poner esta... A ver, espérenme, que me están mandando mensajes algunos de ustedes que no están pudiendo entrar a la clase. Denme un segundito. Voy a pausar esto. De grabación. Entonces estábamos diciendo que cómo podríamos saber cuando algo es verdadero o falso, ¿no? Si estamos escuchando algo, leyendo algo, alguien nos da un comentario, ¿cómo podríamos saber si es verdad o si no es verdad? Ahora, pensemos en esta nota, en donde dicen que en esta biblioteca de la UNAM, de lunes a domingo, la Biblioteca y Hemeroteca Nacional de México, a cargo de la UNAM, ofrece sus servicios al público en general, etc., etc. Y que... Ay. Chihuahuas. Qué horror. Ok, acá está. Ven aquí abajo que viene este número, que la biblioteca protege 1.365.321 volúmenes, ¿no? Además de estos periódicos y estas revistas. Nos están dando esta información. ¿Cómo podríamos confirmar que esta información es verdadera o es falsa? ¿Cómo se les ocurre? Ir a contar libro por libro. Esa es una. El criterio de la escolástica es el criterio de la verdad, ¿no? El de la autoridad, el de que la verdad es da la autoridad. Entonces, si estábamos en la visión de la escolástica, nos están diciendo que eso es, y eso es, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de pensamiento o de solución nos está proponiendo Carlos? ¿Empírica? Exactamente. Es empírica porque está sugiriendo que la verdad solamente se puede obtener a través de la experiencia, ¿no? Eso significaría ir a contar los millones de libros que hay en esa biblioteca. Regresando a esta pregunta, ¿no? De cómo podemos confirmar o rechazar que una afirmación que escuchamos o que leemos en un periódico o libro es verdadera o falsa. Primero que les estaba diciendo, pues es el criterio de autoridad que se utilizó durante muchísimos años, que es porque lo dice la autoridad, porque la persona que dirige la biblioteca así lo está diciendo, punto. O podríamos hacer lo que sugirió Carlos, ir a la biblioteca y contar los libros, dejar que la experiencia diga su última palabra. El criterio empírico es superior al de la autoridad y parece satisfactorio cuando se trata de determinar el número de libros que hay en una biblioteca u otra cuestión semejante, ¿cierto? Pero todas las cuestiones pueden resolverse definitivamente utilizando tan solo el criterio empírico. Todos los problemas del mundo los podemos utilizar yendo a experimentar, yendo a contar directamente. Es decir, todo se puede reducir en última instancia a contar, medir, pesar, tocar a lo que nos dice la experiencia. Esa es una pregunta muy difícil, ¿no? Los empiristas lo que nos dicen es que solamente podemos confiar en lo que nos dice la experiencia. Y los racionalistas dicen todo lo contrario, ¿no? Y uno de los argumentos en contra del racionalismo es que la experiencia sensible tiene límites. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿de qué color son los cisnes? A ver, Lau, ¿de qué color son los cisnes? Blancos. Ok, Ángel. ¿Tú qué dices? ¿De qué color Pues hay cisnes blancos, pero también hay cisnes negros. Exactamente, ¿no? Todo mundo durante muchos años veía cisnes blancos, no había visto ningún cisne negro, por lo tanto, la verdad era que los cisnes eran blancos, pero un buen día alguien ve un cisne negro y dice, híjole, o sea, entonces todo lo que sabíamos por la experiencia es mentira.
Porque una sola observación contraria puede desmentir y echar por tierra la validez universal de una proposición que descansaba en millones de observaciones coincidentes. ¿No? Digamos que si yo les pregunto, ¿cuántos ojos tienen los perros? ¿Cuántos dirían? 2, ¿no? 2. Pero un buen día nace un perro con un ojo, ¿no? Y esa experiencia llega a desmentir todas las previas, porque entonces no es cierto que todos los perros tengan 2 ojos. Puede ser que un perro tenga un ojo, o puede ser que no tenga ninguno. Puede nacer un perro sin ojos. Esa es una de las limitaciones que le ponen los racionalistas al empirismo, como para irle dando introducción a Descartes, ¿no? Pero vamos a empezar con el empirista que es más famoso, aunque no es el único, pero por algún motivo es muy famoso. Que si ustedes leen el libro de Rui Pérez Tamayo, de la historia del método científico, se van a dar cuenta de que a él le cae gordísimo al parecer, ¿no? Cuando lees ese capítulo, le resta absolutamente todo mérito. Y yo creo que hay personas que juzgan a Bacon como que no hizo realmente grandes aportaciones, porque su background es distinto al de muchos otros filósofos o científicos de aquella época, porque Bacon fue más político y hombre de letras que científico. Él nunca en su vida, a pesar de ser un empirista, él no hizo ningún experimento. No es como Newton, por ejemplo, que hizo montones de experimentos. Francis Bacon simplemente hablaba, pero no hacía. Entonces, esa es una de las limitaciones de Bacon. Él ingresó a estudiar a los 13 años en Cambridge y desarrolló completa antipatía contra Aristóteles. Y él se convirtió en abogado, se convirtió en caballero, el Lord Keeper, barón de Verálamo en 1618, vizconde de San Álano en 1621, fue como muy político y ya después no le fue tan bien porque lo acusaron de que era corrupto y que hacía ahí malos manejos, inclusive lo metieron a la cárcel, pero no duró mucho, ¿no? El rey lo sacó rapidito en 5 días. Pero pues obviamente perdió todo su prestigio, sin embargo no perdió la habilidad para escribir y de sus principales obras provienen justamente de este periodo post-encarcelamiento, en donde pues ya no conseguía buena chamba, pero se dedicó a pensar y a escribir. En esos años, fíjense también un poco la seguridad en sí mismo que tenía, ¿no? O sea, Aristóteles había escrito el Organum, que es donde venía toda su teoría. Él escribió el nuevo Organum, ¿no? El Reloaded, en donde él mejora todas las fallas que encontró en Aristóteles y fue cuando dio la mayor parte de sus aportaciones, ¿no? en este nuevo libro. Y hay un libro que es como a partir del cual lo juzgan. ¿Se acuerdan cómo hay muchos científicos de los que hablamos la semana pasada que no tiene mucha concordancia, como por ejemplo Newton, ¿no? Mucha concordancia entre lo que escribe y lo que hace. Pasa exactamente lo mismo con Bacon. Se puede observar cuál era su filosofía en esta novela que se llama New Atlantis, que es una obra en donde se deja ver su filosofía. Me recordó mucho ¿quién de ustedes conoce a Ayn Rand? ¿Han leído alguna vez a Ayn Rand? Es una filósofa contemporánea, bueno, ya falleció, pero ella vivió a finales de 1800 y principios de 1900. Si quieren leer un buen libro en su vida, no sé si pueda yo decir el mejor, pero probablemente del top 3 de mi vida es un libro que se llama La Rebelión de Atlas, que es de Ayn Rand. Ayn Rand fue una filósofa que nunca, bueno, sí escribió filosofía como tal así en libros, pero ella escribía su filosofía a partir de novelas. Ella defendía el egoísmo y
ya tendremos después oportunidad de platicar un poquito más. Pasa lo mismo, pero bueno, se los recomiendo muchísimo. De verdad, lean La rebelión de Atlas de Ayn Rand. Me recordó mucho este libro de la Nueva Atlántida a esta forma de filosofar a partir de novelas. En esta novela de la Nueva Atlántida, lo que Bacon hace es hablar de ciertas figuras, lo cual va a contradecir su forma de pensar. Me voy a brincar directamente a esto. Acá está. En este libro lo que hace es que explica estos personajes, ¿no? Uno son los depredadores, cuya función era recabar todos los experimentos que se encuentran anotados en los libros. Ay. Las lámparas se encargaban de dirigir nuevos experimentos más iluminados y con mayor capacidad para penetrar en la realidad de los ya conocidos. Hasta aquí vamos bien. Pero cuando habla de los intérpretes de la naturaleza es en donde deja ver que también es racionalista de closet, porque los intérpretes, su trabajo consiste en elevar los descubrimientos a mejores observaciones, axiomas y aforismos, lo cual es absolutamente racionalista. Entonces, bueno, de esa manera, los críticos de Francis Bacon nos dice que en la práctica de la ciencia, en el método baconiano, pues todavía cuentan la agudeza y la fuerza de la inteligencia. No está dejando de lado la parte racional, sino que deja ver que también es importante para su teoría del conocimiento. Hay personas que dicen que la verdadera contribución de Bacon, porque tampoco es que sea el primer racionalista, el primer empirista, es que él insistía mucho que el conocimiento científico no nada más va a producir sabiduría, sino que va a producir poder. Las personas que tienen el conocimiento son las que tienen el poder. Y además, él habló mucho sobre la importancia de la institucionalización de la ciencia, cosa que hasta el día de hoy es válida, ¿no? Dice que la ciencia que se hace de manera individual no tiene el mismo mérito que la ciencia que se hace de manera institucionalizada, colectiva, ¿no? Trasladémoslo al día de hoy. No es lo mismo hacer una investigación en un consultorio privado, fuera de un hospital, tú solito contra el mundo, hacerlo dentro de una institución que está acobijada por todo un sistema, en donde tienes la oportunidad de platicar con tus pares, de tener feedback, de tener una experiencia totalmente diferente que la de hacer una investigación totalmente solito, aislado. Entonces, bueno, muchos de sus detractores dicen que su contribución más importante es esta, pero pensemos en Bacon como uno de los empiristas más famosos. Luego llega René Descartes. A él ustedes lo han escuchado por la célebre frase de pienso, luego existo, que digamos que a veces está mal entendida. Inclusive la traducción del pienso, luego existo, hay filósofos que dicen que en realidad no debería decir el existo, sino que debería de ser, por lo tanto, cogniciono, ¿no? Porque el existir es como un verbo pasivo, de aquí estoy, aquí existo, pero en realidad si piensas es que tienes este proceso cognitivo. Pero bueno, les voy a platicar un poquito de René Descartes o René Descartes. Su nombre es Renatus Cartesius y lo pueden conocer, ¿se acuerdan de estos capítulos de Los Simpson cuando les presentan a este personaje? Lo pueden conocer por obras como Fulana, Perengana y Sultana. A René Descartes, ustedes lo conocen por sus obras más famosas como el plano cartesiano que todos vemos desde la primaria, ¿no? Él hizo un montón de aportaciones que ni siquiera nos imaginamos y es un nombre, el Renatus Cartesius es el nombre latinizado con el que se le conoció en los círculos académicos de su época
y con René Descartes se marca el principio de la modernidad. Ese es algo con lo que básicamente todo el mundo está de acuerdo. Es en este cuestionamiento de la filosofía medieval y el escepticismo renacentista, aunado con el desarrollo de la física que hubo en ese periodo, que construye el sistema filosófico cartesiano. Él le metía matemáticas absolutamente a todo y fue el pilar fundamental en el devenir del pensamiento científico de Occidente. Y les quiero leer un pedacito de este libro. Bien, dice, es justamente la búsqueda de un nuevo método lo que caracteriza el comienzo de la edad moderna, ¿no? Esto quiere decir que los métodos que ya tenían en aquella época, antes de que llegara la época moderna, si se preguntan qué libro es justamente el original del discurso del método. Pero este es el prólogo, no es como tal la obra del discurso del método lo que les estoy leyendo. Empezó a derrumbarse la escolástica, ¿no? Empezaron a decir, no, pues es que cuando abrimos a los seres humanos vemos que no coincide lo que dicen los textos clásicos con lo que estamos viendo en la vida real, y empiezan a generarse nuevos conocimientos que no, pues que resultó ser que todos los planetas y el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces se empiezan a desmoronar todas las verdades que tenían, empiezan a cuestionarse un montón de cosas y digamos que se quedan como en el limbo, ¿no? No tienen en esa época ningún pilar de conocimiento del cual agarrarse. Y llega René Descartes. Y lo que es justamente esta búsqueda de un nuevo método, estaban buscando de qué agarrarse, lo que caracteriza el comienzo de la Edad Moderna. Dicha búsqueda no traduce una fría preocupación metodológica, ¿no? No estaba la gente nada más pensando en un método en sus casas o en sus castillos, sino que es la enunciación en términos rigurosos de una situación dramática producida al derrumbarse un sistema de ideas y creencias que había imperado durante muchísimos siglos. O sea, piensen desde la época helénica, que se tenían todas esas verdades, pasaron la época clásica, la época medieval, o sea, muchos siglos, hasta que llegó el Renacimiento, en donde se dieron cuenta de que las cosas no eran como las habían dicho. Y pues tal concepto del mundo, conocido en términos generales como la escolástica, se fundaba sobre dos autoridades principales, Aristóteles y Santo Tomás, y representaba un cuerpo de doctrina que armonizaba las ideas de una de las cumbres del pensamiento pagano con las creencias de la tradición cristiana y el dogma de la iglesia, ¿no? El derrumbe de un sistema de ideas y creencias se produce generalmente antes de que haya cristalizado una nueva concepción del mundo y de la vida. Es lo que sucedió al caer la escolástica. Europa pierde su tradicional punto de apoyo antes de haber encontrado uno nuevo que lo sostuviera. Y más de 2 siglos de búsqueda infructuosa agitan a la época en un vaivén de corrientes encontradas. No es que esos 2 siglos faltaran hallazgos notables y aún geniales, ¿no? Sabemos todo el avance en la ciencia que se había producido, pero no estamos hablando del avance en la ciencia, sino del avance en el cómo conocemos, en el entendimiento de cómo podemos llegar a la verdad. Lo que necesitaban no eran descubrimientos ocasionales, sino un nuevo criterio de verdad. De eso es de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el criterio de verdad? ¿En qué podemos creer? Que viniera a sustituir a la autoridad de la escolástica, de Aristóteles y de la Iglesia, y un nuevo método que reemplazara al silogismo por Aristóteles y usado durante toda la Edad Media. Entonces, bueno, ya platicamos un poquito del empirismo con Bacon. Ahora vamos a darle cabida un poquito más al racionalismo. Los racionalistas dicen, adelante, Carlos, ilumínanos. No, fíjate, Marce, que ya que vamos a llegar acá, algo que me gusta mucho de Descartes, específicamente hablando, es como es que él empezó a dar como todo ese background que necesitábamos para entrar como a la resolución de
qué es mejor, ¿no? Ser un racionalista puro No o me arruines la clase, un todavía no empirista. llegamos a eso. No, pero Esa es la tomando a cereza Descartes, del pastel, ¿eh? Sí. pero tomando a Descartes como punto de partida específicamente, a mí me pareció muy interesante cómo es que él llegó a desarrollar toda la filosofía, ¿no? Porque como dices, él era un hombre centrado en las matemáticas, ¿no? Entonces, de hecho, hay como hasta como un punto así curioso de la historia. Hay gente que dice que Descartes no solamente se dedicaba a pensar, ¿no? Que realmente él, al estar tan cercano a algunas esferas de poder, él podía ser como un espía de algunos otros gobiernos y lo tachan así como todo un mafioso que al final del día en sus épocas de escritura, pues fue donde se dedicó a ser espía. Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención cómo es que él empezó a decir, bueno, o sea, ¿cómo es que nosotros podemos realmente conocer algo, ¿no? Y él o sea, entró a la parte de saber del conocimiento, a estudiar el conocimiento desde la duda. Empezó a decir que teníamos que dudarlo de todo, ¿no? No podíamos centrarnos realmente en lo que vemos, en las percepciones, porque esas percepciones pueden estar ahí un momento y al rato evanecerse. Entonces, no nos podíamos fiar de las percepciones. Algo que él tomaba como muy rígido eran las matemáticas y también dudaba de las matemáticas en su momento cuando inició. Y él decía, no, ¿sabes qué? Las matemáticas, a pesar de que es una forma totalmente real de conocer el mundo y poder estudiarlo de una forma coherente y que puede ser reproducible también en ese sentido, dudó en un momento de las matemáticas. Y cuando tuvo ese piso ya muy resbaloso para él, entonces, ¿cómo puedo dudar de que realmente lo que yo vivo no es producto de un genio malvado, ¿no? Y o sea, no ponía un Dios porque para No, en ese literal momento, le llamaba así, un genio malvado. Ujú. exacto, si hubiera puesto Dios lo hubieran linchado y lo hubieran matado y yo creo que sus libros estuvieran totalmente quemados. Me imagino que fue por eso que dijo que era un genio malvado, ¿no? Pero empezó a dar, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a conocer algo que un genio malvado nos puso? O sea, yo no puedo saber que lo que estoy viviendo o todo lo que estoy percibiendo realmente no proviene de ese genio malvado. Entonces, él en ese momento se dio cuenta o digamos tuvo esa epifanía, de decir, bueno, si todo lo que este genio malvado me está presentando es una mera ilusión, algo de lo que yo no puedo dudar es que estoy dudando. No, yo no dudo que dudo porque yo no puedo dudar que dudo porque realmente mi existencia se basa en que tengo una fuente primaria que es justo la potencia, que en este caso es la duda, para existir. Entonces es justo de ahí donde nace la frase célebre, ¿no? De cogito ergo sum, que realmente puede ser pienso, luego dudo. Algunas gentes lo traducen así, Ujú. donde primero yo me doy cuenta que estoy teniendo una pregunta acerca del mundo y como tengo esta pregunta del mundo no me pueden engañar que existo, porque si estoy dudando de que existo, eso significa directamente que ya existo, ¿no? Que ya me percibo como un algo en este universo. Y es que es de ahí, de ese cogito ergo sum, donde empiezan a hacer toda la filosofía cartesiana, donde aquí a mí lo que realmente más me dejó, sobre todo Descartes en su momento, fue eso, de no creer o caer en sesgos de autoridad, ¿no? Sino realmente dudarlo de todo. Y al momento que uno va dudando, se empieza a desmenuzar todo el conocimiento hasta llegar a lo que podría ser realmente fundamental, ¿no? Que es realmente existimos, realmente esto es bueno, realmente esto que estoy yo percibiendo es real. Entonces, bueno, eso era mi aportación. Extraordinaria aportación. Y es que, no sé si a ustedes les pasaba, pero yo antes de meterme como más de lleno a la parte de la filosofía, escuchabas esto, ¿no? De que será un sueño, esto es real, esto es es la realidad, es un sueño, pero es una duda genuina, porque cuando estamos soñando, o sea, en tu sueño es totalmente vívido y cuando estás soñando no sabes que estás soñando, ¿no? Hasta que despiertas es que te das cuenta. La cosa es muy, muy complicada. Eh, um, lo que les explicó ahorita Carlos es lo que Descartes le llama la duda metódica. Y es justamente esto que él se da cuenta de que sus sentidos lo han engañado antes, ¿no? Por ejemplo, vean estas fotografías, ¿no? Pareciera
con nuestros sentidos, con la vista, que esta niña es del tamaño de la Torre Eiffel, que esta niña gigante se está comiendo esta niña chiquita, o que este chavo tiene a estos humanos en la palma de su mano. Y es un ejemplo de cómo los sentidos nos pueden engañar. Y por eso es que Descartes dice, pues es que tengo que dudar de todo, porque los empiristas dicen que la fuente del conocimiento va a ser la experiencia, pero a Descartes le queda muy claro que sus sentidos y su experiencia lo ha engañado antes. Por eso empieza a desarrollar esta filosofía que es sumamente interesante. ¿Saben qué me gustaría hacer? Porque los que se van a ir a su siguiente clase se van a perder la parte de Kant. Voy a hacer un adelanto. Me voy a ir directamente a lo mero bueno y luego vamos a regresar a desmenuzar a los racionalistas y a los empiristas, ¿sale? Pero digamos que en términos generales, los racionalistas son los que solamente creen en la razón, en lo que pueden, que en lo único que pueden confiar es en el pensamiento, en lo que es lógico, en el conocimiento a priori. Y los empiristas son el extremo, ¿no? Que solamente comprobando las cosas es que podemos decir que algo es verdad. Y llega un personaje más adelante en la historia y escribe, bueno, les voy a dar un antecedente. En el momento en el que caen las autoridades, empieza el protestantismo, se empieza a dudar de lo que dice Dios, de la iglesia, o sea, de pronto ya no sabe nadie en qué creer. Y la religión empieza a tambalearse un poco, cae tanto del lado de la ciencia o lo que se conocía de la filosofía natural, pero también el tambalearse de la religión tiene implicaciones en la moral, porque digamos que Dios da las pautas o daba las pautas de por qué existía el universo, todas las explicaciones de lo que vemos en el mundo, pero también daba las pautas del comportamiento. Entonces Kant es una chulada porque se preocupa por ambas cosas, ¿no? Escribe un libro que es la crítica a la razón pura, que es en donde él empieza a hacer todo este desarrollo del conocimiento, del cómo conocemos, de cómo podemos identificar que algo es verdad o no. Pero también se mete en su otro libro, ayúdame Carlos, es la crítica a la razón práctica exactamente, que es en donde toca es en donde toca la contraparte, que es lo que tiene que ver con el comportamiento y con la moral. Yo todos los años que había estudiado a Kant, lo había hecho a partir del foco de la crítica, o sea, del área de la moral y de la ética, porque él es él tiene una perspectiva deontológica del deber ser y yo me identifico en muchos casos con esa escuela del pensamiento, pero también tiene aportaciones impresionantes en el área de la epistemología. Entonces vamos a platicar un poquito de Kant, ¿no? Digamos que yo veo así a Kant. Están deschongándose todo el tiempo los racionalistas y los empiristas y Kant les dice, a ver, espérate, ¿no? Cálmate, cálmense un buen empiristas y racionalistas. La cosa no es ni muy, muy, ni tan, todos necesitamos de todos. Y escribe la crítica de la razón pura. Escribe una primera versión y luego como 7 años después escribe como que mejora su primera versión. Y lo que Kant dice es que el empirismo deja sin explicación la universalidad y necesidad de las matemáticas y de las leyes naturales, ¿no? Lo que quieren los empiristas es tener un conocimiento universal, algo en lo que podamos confiar sin que de pronto ya nos salió un cisne negro y todo lo que sabíamos ya se nos vino abajo, ¿no? Lo que quieren los empiristas es tener cosas que sean universales, que siempre puedas confiar en ello y las matemáticas pues principalmente son esas. Y el empirismo deja sin explicación la universalidad y necesidad de las matemáticas y las leyes naturales, pues son conocimientos a priori. Hasta ahorita se admitía que todo nuestro conocimiento tenía que regirse por los objetos.
Si aceptamos esta suposición empirista, entonces no hay nada que los conceptos puedan decir a priori sobre los objetos de la experiencia. Es decir, no habrá ningún aspecto de nuestra experiencia que podamos afirmar de forma universal y necesaria, ¿no? Pensemos en cuestiones, por ejemplo, de la metafísica. O sea, los empiristas dejan completamente fuera, desacreditarían cualquier conocimiento metafísico, ya que no podría experimentarse. Y tampoco es así, o sea, hay cuestiones fundamentales que son puramente de la razón y que son importantes y no los podemos experimentar. Ahora, si aceptamos esta suposición empirista, y les repito, no hay nada que los conceptos puedan decir a priori sobre los objetos de la experiencia. Es decir, no habrá ningún aspecto de nuestra experiencia del que podamos afirmar algo de manera universal y necesaria. Entonces vamos a ver el ejemplo de los empiristas, ¿no? Los empiristas dicen que solamente a partir de la experimentación podemos saber si algo es cierto. Y viene este ejemplo. Hoy en la mañana vimos al sol subir. Sabemos eso, no tenemos conocimiento de eso, pero estrictamente hablando, no podemos asegurar que va a subir mañana hasta que lo experimentemos, ¿no? O si tengo una piedra y ahorita la suelto, veo que caiga, pero no podré saber si agarro otra piedra, si la suelto, si va a volver a caer o se va a quedar flotando. Los empiristas luego se van a este extremo, que solamente lo que podemos experimentar es lo que sería real. Dado que el objeto rige al conocimiento, o sea, lo que tiene el conocimiento es el objeto, las características del objeto es lo que te va a dar el conocimiento, entonces la razón no tiene nada que aportar. Sin embargo, o sea, siendo realistas, el sol sí va a subir mañana. Si suelto esta piedra, sabemos que sí va a caer. Y las demás leyes de la naturaleza que sabemos siguen sucediendo. Pues esto es lo que dice Kant, ¿no? O sea, tampoco exageren tanto. O sea, sí es importante la experiencia, pero hay cosas que sí se pueden predecir. Para dar cuenta de las leyes de la naturaleza y de la universalidad y necesidad de las matemáticas, no podemos aceptar que el conocimiento sea regido por los objetos sin más, ¿no? También tiene cabida la razón. Con este cambio, Kant transforma radicalmente el papel epistémico del sujeto. En vez de ser pasivo ante el conocimiento, el sujeto activamente lo constituye. Es el sujeto el que hace uso del objeto para crear el conocimiento y gracias a ello se le puede imprimir al conocimiento la deseada universalidad y necesidad. Kant resolvió este conflicto de las ideas del racionalismo con esto que les acabo de decir. Les voy a desarrollar más el concepto si todavía están con cara de qué está hablando, ¿no? Lo que hace Kant es analizar los componentes y capacidades de la razón. Estaba escuchando a un filósofo que dice, hagan de cuenta que un mecánico abre el coche y empieza a desarmar el motor, ¿no? Por un lado está el carburador, bueno, creo que ya no usan carburador los coches, pero bueno, los componentes que tengan los motores. La falange, los que vean Friends me entenderán. Así, varias cosillas. Es lo mismo que hace Kant. Desmenuza todos los procesos del conocimiento para entender cómo es que se relacionan uno con otro. Carlos. Marce, hay un libro de una serie que salió hace un tiempo o sea, lo vendían realmente en los puestos de periódicos, era como acercándote a la filosofía, ¿no? Y en ese libro, justo cuando hablaba de Kant, me gustaba mucho el contexto que daba sobre cómo es que él empezó a desarrollar filosofía, ¿no? Y es que él empezó muy tarde, a diferencia de otros que hemos visto que realmente desde chavos entraron a la universidad y se ponían a pensar, o sea, Kant le tomó 50 años escribir su primer libro, Crítica de la razón por ahí. Entonces, hay gente que dice, Kant escribió poco, pero pensó mucho, ¿no? Entonces, y poniéndolo en contexto, él era un hombre de Prusia, de la Prusia oriental, que Königsberg se llamaba el pueblo donde él estaba, y entonces, pero era un hombre muy metódico, ¿no? Entonces, situó a Kant en este punto de la historia donde justamente tú lo mencionaste bien, Marcelo, donde estaba en su momento en las universidades o en las escuelas
se enseñaba el racionalismo puro desde Christian Wolff, que por supuesto traía todas las ideas de Descartes y que las radicalizaba a un punto donde nada se escapaba de la razón, ¿no? Y entonces llega un David Hume, que es bastante joven, más o menos para esas épocas, y que le da un cristalazo directamente a lo que se conocía en ese momento como filosofía, donde todos los pilares en los que se descansaba el conocimiento a partir del racionalismo, con Hume fueron como si pasara una bola y los destruyera todo, ¿no? Y mucho de la crítica que se tenía en ese entonces es que para Hume, es decir, en este aspecto del empirismo, todo el conocimiento que se postulaba desde Aristóteles hasta la época de él se basaba en meras supeditaciones que nosotros teníamos de lo que creíamos que podía ser el conocimiento, ¿no? Y que todas esas percepciones que teníamos se me entremezclaban con estar enojado, estar contento, cómo uno percibía la vida. Y de hecho, cuando en esta serie de libros que les comento, siempre comienzan con esa, o sea, la entrada de los filósofos siempre comienza con ese contexto histórico, porque vemos que mucho de lo que hablaba Spinoza, de lo que hablaba Kant, por ejemplo, o de lo que hablaba Nietzsche, se relacionaba mucho con lo que ellos vivían. Entonces, claro, Hume tenía un punto que era totalmente cierto, ¿no? O sea, tú vas a hablar de cómo te va en la feria. Entonces, muchos de los filósofos mezclaban, al menos en el tema de la filosofía racionalista, cómo es que ellos experimentaban el mundo, ¿no? Y vemos ahí de Descartes, ¿no? Descartes ocupaba mucho el método matemático para poder explicar la realidad, pero eso no significa que el método de él era el correcto, ¿no? Al final del día, la filosofía racionalista tenía como esos tintes de subjetividad que realmente no permitían conocer el mundo tal cual es. Y teníamos la otra corriente de Christian Wolff, como les mencionaba, él era el más racionalista y él decía o ponía a la mesa la discusión de, bueno, si todo nuestro conocimiento se tiene que basar en lo que vemos, ¿qué pasa con lo que no vemos? Con lo que desaparece. Al final del día somos cuerpos perecederos, ¿no? El objeto que hoy está aquí posiblemente mañana no esté y eso no significa que no exista, ¿cierto? Entonces, los cambios en la naturaleza que se están dando con el tiempo los dejamos fuera de los dejamos fuera si solamente consideramos la experimentación, solo lo que nosotros vemos lo dejamos fuera de todo un mundo metafísico que no podría explicar a un Dios, las matemáticas, que era así un punto central también para ellos, ¿no? Entonces, geometría, ajá. La geometría, la física, y de hecho, 3 de los pilares fundamentales para el conocimiento de Kant fueron justo la escuela de Christian Wolff, David Hume e Isaac Newton, porque a partir de los conocimientos de Isaac Newton, no me adelanto porque seguramente lo vas a decir, Kant pone los juicios a priori, como realmente conocimientos factibles y reales de nuestra aproximación al mundo, ¿no? Entonces, para Kant, la física fue un golpe también avasallador que lo hizo despertar. Y ya solo para cerrar este comentario, este autor a veces, o sea, con Kant específicamente, mencionan que Kant fue un giro copernicano del conocimiento. Fue un giro donde, como en Copérnico decía que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino nosotros éramos la Tierra la que giraba alrededor del Sol, ¿no? Al final fue linchado por decir eso, pero con Kant pasó lo mismo. O sea, nuestro conocimiento no giraba ni en torno al racionalismo, ni tenía que girar solo en torno del empirismo, sino que ambas cosas giraban alrededor del Sol, ¿no? Ambas cosas giraban alrededor de nuestro conocimiento real. Entonces, a partir de esa dificultad de la aproximación al conocimiento verdadero es que Kant empieza a adentrarse en el estudio en justamente crítica de la razón pura, ¿no? Y yo creo que ahí ya darás los términos pertinentes. Ya hacen sentido y bueno, ya que me ahorró las 5 diapositivas anteriores, Carlos, entremos directo a hablar lo que es conocimiento a priori y a posteriori para que les haga sentido lo que estamos platicando. Pensamos en el conocimiento a priori con el conocimiento que tiene que ver con la razón, ¿no? Relaciones lógicas entre las ideas y son conocimientos universales y que son necesarios. Y tenemos por el otro lado conocimientos a posteriori,
que son relacionados por cuestiones fácticas, no son particulares y son contingentes. En esta tablita podemos ver cómo más o menos están hablando de lo mismo diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, Kant habla del conocimiento a priori y a posteriori, que es lo que les acabo de decir. Hume habla de las relaciones de ideas y de las cuestiones de hecho. Y Leibniz habla de las verdades de la razón o las verdades sobre los hechos. Sí, Carlos. Ah, no, ¿volviste a levantar la mano o más bien se quedó? Ah, se quedó. Ajá. Pero están hablando más o menos de lo mismo, ¿no? De cómo podemos conocer. Ahora, Kant da un paso más allá, no nada más del conocimiento, sino del juicio. Y él pone sobre la mesa el juicio analítico y el juicio sintético. Los juicios analíticos son aquellos en los cuales el enlace del predicado con el sujeto es pensado mediante identidad. Eso suena súper complicado, ahorita se los voy a explicar fácil, pero es así como viene en la crítica a la razón pura. Y los juicios sintéticos son aquellos en los cuales el enlace del predicado con el sujeto es pensado sin identidad. Cuando juzgamos, predicamos alguna cualidad de un sujeto, ¿no? Cuando hay una identidad entre el sujeto y el predicado, el juicio es analítico. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Todo soltero es no casado. El predicado no casado expresa la misma idea que el sujeto soltero, porque es su definición. Es este hecho de que pensemos en un soltero, pues un soltero no puede ser casado, no es mutuamente excluyente la idea. Y conceptualmente son idénticos. No hace falta ir a la experiencia, no tenemos que ir a preguntarle a todos los solteros, oye, ¿y tú eres casado? O sea, no necesitamos ningún juicio o ninguna experiencia para poder llegar a la verdad, ¿no? Sabemos que todos los solteros no son casados. Y lo único que tenemos que hacer es analizar el concepto para saber que ese juicio es verdadero. Por eso los llama Kant juicios analíticos. Como ya sabemos, pues tienen que ser universales. Un soltero es no casado aquí, en China, en Timbuktu, en Alaska, en la Patagonia. No, estos juicios son universales y universal en el sentido de que todo soltero tiene que ser no casado sin excepción, ¿no? De forma necesaria y no nada más por casualidad. Ahora está la contraparte, que son los juicios sintéticos. Es en donde el sujeto y el predicado no guardan esta relación de identidad, ¿no? Por ejemplo, si digo, a ver, este perro es blanco, pues tengo que voltear a ver para ver si el perro en efecto es blanco. No podemos derivar el concepto de blancura a través del análisis del concepto perro, porque hay perros de muchos colores. Hay perros blancos, hay perros negros, hay perros con manchitas, hay perros naranjitas, hay perros grises. Entonces, ese es un juicio sintético. Tengo que ir a la experiencia para saber si ese juicio es verdadero o no, por lo que el sujeto y el predicado no es idéntico. En los juicios sintéticos, el predicado agrega algo que no está implícito en el sujeto, ¿no? Es algo que solamente la experiencia nos lo da. Vamos a ver cómo esta comparativa de lo que decían los extremos, ¿no? Leibniz por un lado, que es el racionalista, y Hume por otro lado, que es el empirista. Lo que menciona como verdadero Leibniz es que, lo que es realmente verdadero es lo que podemos conocer a priori, el conocimiento puro que se hace a través de la analítica y de la lógica, y que el conocimiento tiene que ser universal y necesario. Si algo no es universal o no es necesario, no lo puedes derivar a través de la lógica, entonces no es verdadero, ¿no? Ahí es en donde viene el ejemplo de si se supone que todos los cisnes son blancos, ¿cómo puedo yo creer en eso si de pronto aparece un cisne negro? Entonces, nada que tenga que ver con la experiencia para ellos, para los racionalistas, tiene mérito, y el contrario con los empiristas, ¿no? Hume dice que el conocimiento tiene que ser a posteriori, empírico, sintético, que es lo que les acabo de explicar, ¿no? Tienes que voltear a ver para saber si algo en realidad sí es cierto.
se deriva de la experiencia, es particular y es contingente. Ahora, vamos a quedarnos nada más con los juicios a priori y a posteriori y si son analíticos o sintéticos. Tenemos, digamos, dos canastas, ¿no? En la primera canasta vamos a poner a los conocimientos a priori y a posteriori, ¿no? Son las bases para el conocimiento, podemos pensarlos. Los podemos obtener a partir de la razón o de la experiencia, uno u otro. Ahora, también nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hace que un conocimiento sea verdadero? La idea del conocimiento, la idea de el soltero es no casado o el hecho de voltear a ver el perro es blanco, que yo vea el hecho de que es blanco. Esos son los juicios analíticos o sintéticos. Tenemos estas dos canastas y podemos empezar a hacer combinaciones, ¿no? Por ejemplo, un juicio a priori analítico, todo soltero es no casado. Es un juicio que sabemos de antemano, es un concepto y no necesitamos ir a la experiencia. Podemos hacer el análisis y pensar, bueno, todos los solteros son no casados, así. Entonces, ese es un conocimiento a priori analítico. Un conocimiento a posteriori sintético es este perro es blanco, porque tenemos que voltear a ver el perro para saber que ese conocimiento lo estamos obteniendo a posteriori y lo estamos confirmando a través de la observación. Ahora, ¿puede existir un conocimiento a posteriori analítico? ¿Existe esa combinación de conocimiento? Sería contradictorio porque estaríamos hablando de un conocimiento que esté basado en la experiencia, cuya verdad, ay, miren mi falta de ortografía. Pero bueno, un conocimiento que esté basado en la experiencia, pero que podría ser determinado solamente analizando el concepto, pues es contradictorio completamente. No puede existir un conocimiento a posteriori sintético. La crítica a la razón pura gira en torno a esta cuarta combinación. A los conocimientos que son a priori, pero que requieren de la experimentación o que requieren de un juicio sintético, de la comprobación para saber que algo es verdad. ¿Se les ocurre algún ejemplo de algún juicio a priori sintético? Está difícil, ¿eh? No, Carlos, no, tú no. Piensen. ¿Se les ocurre? No, a ver, ya está saliendo humo de sus orejas. No, paren. Continúo. El conocimiento a priori sintético, digamos que es un conocimiento necesario que no va a depender de la experiencia, pero que sin embargo no es simplemente analítico, ¿no? Sino que de manera sintética va a ampliar nuestro conocimiento del mundo. Pensemos en esto. Me voy a brincar. Acá. Aquí está el ejemplo. Hay un ejemplo muy famoso de Kant con respecto a las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, la ecuación de 7 más 5 es igual a 12. Cuando sumas 7 y 5, el resultado de 12 se da de mera casualidad. O sea, si ahorita sumamos 7 más 5, me va a dar 12. Y si vuelvo a sumar 7 más 5, ¿me volverá a dar 12? Hoy dice que mi conexión es inestable. Voy a apagar mi cámara antes de que me saque otra vez. A ver. Si nos vamos con el juicio de la experimentación, ¿no? Nos volvemos empiristas. Y digo que cuando sumamos 7 más 5, tengo que sumar cada vez 7 más 5 para asegurarme de que siempre me dé 12, o sé de antemano que 7 más 5 me va a dar 12. Siempre que sumemos 7 más 5 me va a dar 12. No necesitamos, me voy a regresar a las canastas. Este es un conocimiento a priori, ya lo sabemos de antemano y no necesitamos comprobarlo no necesitamos comprobarlo empíricamente para asegurarnos de que siempre 7 más 12 nos van a dar, 7 más 5 nos va a dar 12.
Sin embargo, no cumple con las características de estos, me voy a regresar a de un juicio a priori analítico, porque el concepto por sí solo, el concepto de 5 y 7, no está implícita la suma que den 12. O sea, si yo analizo el concepto de 5 y analizo el concepto de 7, no solo analizando el concepto de 5 y de 7 voy a llegar a la conclusión de que eso me suma 12. Necesito tener un juicio sintético para comprobarlo y ahí les voy a explicar. El célebre ejemplo de Kant es la ecuación 7 más 5 es igual a 12. Cuando sumas 7 y 5, el resultado de 12 se da de mera casualidad, de forma contingente, de modo que la próxima vez pudiera sumarse a 13. No, este conocimiento no es contingente, sino que es necesario. Este es un conocimiento que tenemos a priori. Ya sabemos que 5 más 7 nos va a dar 12. Sin embargo, no es un juicio analítico. No podemos llegar a la conclusión de que 5 más 7 nos van a dar 12 nada más analizando el concepto, como analizando el concepto de soltero, que soltero es no casado. Aquí ya se pone más difícil la cosa, ¿no? Su verdad no puede determinarse al analizar la definición de 7 y de 5. Se encuentra que el concepto de la suma de 7 y de 5 no se encierra nada más en la reunión de ambos números en uno solo, ¿no? Porque a lo mejor podríamos decir 7 y 5, pues 75, ¿no? Los estamos pegando, no. Requiere un juicio mucho más complejo que eso. Hay que ir más allá de los conceptos de los números para apoyarnos en una intuición de los mismos. A lo mejor tenemos que sacar el ábaco, tenemos que sacar los dedos de la mano, la calculadora, lo que sea, la hoja de papel, ¿no? Hablando de este 7 más 5 igual a 12, a fin de cuentas, tenemos un juicio que es a priori, porque es universal y es necesario, pero a la vez es sintético, ya que nos da información que un mero análisis del concepto por sí solo de 7 y el concepto por sí solo de 5 no nos da. Tenemos que ir a hacer un juicio sintético. El juicio sintético a priori no lo contemplaban ni Hume ni Leibniz, no se les prendió el foco de que no todo se podía resolver por la razón y no todo se podía resolver por medio de la experimentación. Para Kant, este es el único tipo de juicio que puede dar cuenta de carácter universal, que es un conocimiento a priori, pero que además tiene que ser sintético. No está resuelto nada más por su concepto. De hecho, define su tarea en el libro como sigue. El problema propio de la razón, acuérdense que se llama crítica de la razón pura, está encerrado en la pregunta, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Pues que no eran enemigos, que no lo a priori era completamente enemigo de lo sintético o a posteriori. Pues sí, sí existe un momento en donde se juntan, hay un puente entre ambos tipos de conocimiento y eso es lo que hace increíblemente genial a Immanuel Kant. Ahora que ya vimos como este puente entre ambos, vamos a regresar a lo que no les dije, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? 11:13, vamos bien. Ok, me quedé en Descartes. Que bueno, también ya Carlos dijo muchísimo, pero voy a tratar de no ser repetitiva. Bueno, Descartes o Descartes tuvo un proyecto muy ambicioso y propone la unificación de todas las ciencias, ¿no? Él cree que con las matemáticas todo se puede resolver y todas las ciencias pueden regirse con base en los números. Y según este autor existen razones de peso para poder hacerlo, ¿no? Y estos son sus argumentos. El primer argumento que da Descartes es: todas las ciencias son únicamente el saber humano, que siempre es una y la misma, aunque su objeto de aplicación, que esta es su primera regla, y cada una de las ciencias no son más que las distintas manifestaciones de una sabiduría o prudencia única, que es así porque la razón también es única. La segunda regla que él dice es que hay un único método para todas y cada una de las ciencias, que es universal,
no como Aristóteles, quien pensaba que a cada ciencia, al ser distinta, exigía un método distinto, ¿no? Descartes dice, nos debemos de regir todos por exactamente el mismo método, que es el matemático. Él todo lo veía, y, ay, ya se me, ya volví. Uy, qué coraje me da cuando estoy en la institución. Salvada por Marce. ¿Seguiste con la clase por mí, Carlos? Algo así. Qué No, bueno. Marce, No, sí, por favor. Confío en ti para que seas quien continúe con esto. Entonces, bueno, Descartes piensa todo en términos matemáticos. En su cabeza todo está en el eje de la X y de las Y todo tendría que regirse a partir de las matemáticas. Y fíjense, a ver si no me equivoco, ahí me corriges, Carlos. Estaba escuchando acerca de, bueno, es que ahora me encontré un podcast muy bueno que se llama La Fonda Filosófica. Estaba escuchando uno muy bueno que hablaba ay, Dios mío, de este racionalista, Chihuahuas, se me va la onda, de Leibniz. Estaba escuchando acerca de Leibniz, cómo él estaba explicando también todo inspirado en Descartes, en números y cómo se echó toda una disertación acerca de la sustancia, porque él, a diferencia, o sea, como que se preguntaba acerca de qué está hecho el mundo, ¿no? De qué están hechas las cosas del mundo y él habla de un concepto que son las mónadas, y a diferencia, por ejemplo, de Spinoza, que dice que todo está hecho de la misma sustancia, nada más que tenemos diferentes manifestaciones o representaciones. Y trata de explicarlo también a partir de métodos, o sea, de cuestiones, a partir de las matemáticas, ¿no? O sea, me parece que sí los racionalistas llegan a un punto muy exagerado en donde absolutamente todo lo quieren explicar a partir de las matemáticas. Por eso me parece tan atinado el título del libro de Kant de Crítica a la Razón Pura, porque pues no debe de ser ni muy ni tan. Pero bueno, regresando al método de Descartes o de Descartes, el tercero es que las diferentes ciencias forman una unidad y toda la filosofía es como un árbol, cuyas raíces son la metafísica, el tronco la física y las ramas constituyen todas las demás ciencias que pueden reducirse a la medicina, la mecánica y la moral. Y fíjense lo interesante, dice que esta última, o sea, la moral, la más elevada y perfecta y el último grado del saber, ¿no? Como que en los últimos siglos y años no se le ha puesto tanto interés, pero antes el área de la moral y de la ética era una cuestión fundamental, ¿no? Lo hemos perdido un poco. Bueno, no todos, pero en general en el mundo se le ha dejado de dar tal relevancia. Las reglas del método cartesiano les repito, ¿no? Descartes se dedicaba a las matemáticas, él era científico, pero sus aportaciones tienen un grado superior, ¿no? Filosóficas. Y él establece un método deductivo con el cual podemos crear una legitimización social para la ciencia y establecer este método válido que podría ser utilizado por absolutamente todos los científicos independientemente de a qué se dediquen. Y esta nueva ciencia está basada en la experiencia y la creación de un modelo matemático. Aquí también vemos que Descartes también era un poquititito un empirista de closet. Se dan cuenta cómo todo mundo es la crítica que se presenta una y otra vez. Todos los que son racionalistas dejan ver un poquitito de que, bueno, también tal vez un poquito necesitamos de la experiencia. Y los empiristas también de vez en cuando dejan ver que tal vez necesitamos un poquitito de la razón, ¿no? Por eso después llega Kant a decir, pues sí, obviamente, ¿no? Ni muy ni tan, existe un puente.
En estas reglas del método cartesiano, pues existen estos 4 principios: la evidencia, el análisis, me faltó un acento ahí, ustedes disculpen, es análisis porque esa es drújula, síntesis y enumeración. Les voy a leer cada uno. La evidencia es no admitir como verdadera cosa alguna si no sé con evidencia que lo es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más de lo que se presente tan clara y distintamente en mi espíritu, a mi espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. Es decir, no admitir como verdadero nada que no se presente a la mente como una idea tan clara y distinta de la cual no se pueda dudar. Acuérdense que Descartes, para él lo importante es dudar, dudar de todo. En caso, bueno, pero una duda metódica, no una duda escéptica en donde nada más dudes porque sí, sino hay que tener también metodología para dudar. La segunda es el análisis, que nos habla de dividir cada una de las dificultades que examinaré en cuantas partes fuera posible. ¿Se dan cuenta cuántas veces nos hemos topado con esta idea de dividir el problema en problemas chiquititos y en cuantas requiriese su mejor solución, ¿no? Simplificar y reducir cada idea a fin de encontrar la mejor solución. ¿A qué le suena esto? ¿Lo han escuchado antes? El principio de parsimonia, que no es de él, pero lo retoma. El tercero es la síntesis, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo gradualmente hasta el conocimiento de los más compuestos e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Es decir, en términos sencillos, ir de ideas más simples a las más complejas, ordenando los pensamientos. Y la cuarta es la enumeración y revisiones. Hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegas a estar seguro de no omitir nada. Toda conclusión será provisional porque la ciencia es siempre revisable. Esto es realmente relevante. Siempre tenemos que recordar que nada en la ciencia es la última palabra, porque mañana llega Kant a decir que ¿qué crees? Que no es tan así como tú pensabas. Y esto es algo que debemos de retomar, ¿no? Sabemos perfectamente que en la ciencia no hay verdades absolutas, siempre nos vamos a topar con nuevos paradigmas, inclusive dentro de los racionalistas, puede llegar alguien con un nuevo argumento y tirar nuestra idea, con puros argumentos de la razón, ni siquiera hablando de cuestiones de experimentación. Y bueno, en conclusión, con Descartes, el proyecto cartesiano nos supone la formulación de un método, de unas normas de moral y el desarrollo de las distintas ciencias, la metafísica, que es la raíz de la ciencia, la física y el resto. Y los detractores de Descartes dicen que el método científico de Descartes no es tan científico, ya que parte de presupuestos metafísicos, ¿no? Entonces, si partes de una idea, a pesar de que quieras tener absoluta rigurosidad, pues ahí está el talón de Aquiles de Descartes. Ahora vámonos con otro grande que es John Locke. John Locke fue un personaje que vivió entre 1632 y 1704. Este cuate fue un filósofo de tiempo completo y se inició sus estudios con los clásicos y con la literatura, pero después también se metió a estudiar medicina, inclusive durante un tiempito la ejerció, pero lo suyo era ser más filósofo que médico. Ingresó al servicio de Lord Shaftesbury en 1666 como consejero, médico y amigo, y bueno, total que este cuate se tuvo que ir a Holanda y Locke se fue con él hasta que en 1688 regresó a Inglaterra. Pero fue en esta estancia en Holanda que terminó de escribir su famoso ensayo sobre el entendimiento del conocimiento de los humanos, o el ensayo sobre el entendimiento humano, que apareció en 1690, y casi todos sus escritos importantes datan de este breve periodo que estuvo entre 1687 y 1693. Yo intenté leer el ensayo sobre el entendimiento humano. En principio, también está igual de gordo que los de la crítica de la razón pura y práctica,
pero además está bien difícil de entender. Me tuve que ir como a autores secundarios para poder comprender mejor. Y la filosofía política de Locke, porque él también se metió mucho en términos de la política y como ya nos dijo Carlos, ¿no? Cuando estamos viendo a los filósofos hay que entender mucho el momento de la historia en el que estaban viviendo. A él que le tocó una época violenta, pues bueno, obviamente se metió mucho en cuestiones políticas y sus escritos permearon mucho, tuvieron repercusiones no nada más en Inglaterra, sino que en otros países permearon en Estados Unidos, en Francia, y ahí fue donde gracias a Voltaire su prestigio era enorme e inspiró a los reformistas moderados y a los filósofos. Locke es considerado, también depende de dónde lo lean, ¿no? Cada autor que lees dice, él es el padre del empirismo y resulta ser que tenemos 400 padres del empirismo y 400 padres del racionalismo. Entonces, bueno, básicamente todos los que les estoy diciendo, todos son padres del empirismo y todos son padres del racionalismo ya en términos generales. La doctrina que postula es que todo conocimiento, con la excepción de la lógica y de las matemáticas, se deriva a través de la experiencia. Obviamente, ya a estas alturas del partido, a todo mundo le quedaba claro que las matemáticas eran pura razón. Pero con estas dos excepciones, lo que realmente hace que tengamos u obtengamos conocimiento va a ser la experiencia. Va a ser un detractor de Platón. ¿Se acuerdan que Platón es totalmente del mundo de las ideas y a los filósofos escolásticos? Y obviamente pues le cae gordísimo Descartes, ¿no? Porque él es la contraparte que afirma que no existen ideas o principios generales intuitivos o a priori. Nada de lo que John Locke dice, ¿no? Que nada de lo que nosotros podamos conocer es a priori. Obviamente, todo, nuestra mente, nacemos con la mente en blanco. Nuestra cabeza es un papel en blanco y todo lo que vamos conociendo lo conocemos a partir de la experiencia. John Locke dice, supongamos entonces que la mente sea, como decimos, papel blanco, ausente de todos los símbolos y de todas las ideas. Entonces, ¿cómo es que se llena de ellos? ¿De dónde le llega esa inmensa colección que la activa e ilimitada inclinación humana ha pintado en ella con una variedad casi infinita? Pues tiene un buen punto, ¿no? O sea, si nacemos como un lienzo en blanco, no es que de la nada ya de pronto aparezcan las letras, aparezcan o sea, sabemos que si tocamos el fuego nos quemamos, es porque ya nos quemamos alguna vez. Si sabemos que no debemos de aventarnos de un lugar muy alto, es porque a lo mejor ya nos caímos antes. O sea, la experiencia realmente nos va a dar el conocimiento. Y a esto contestó pues con una sola palabra, ¿no? ¿Cómo es que nos llenamos de este conocimiento? Pues a partir de la experiencia, no hay otra, en la que se funda todo nuestro conocimiento y de la que en última instancia todo se deriva. Al respecto de este último renglón, Kant tiene tiene nuevamente el término medio, ¿no? Kant dice que si bien bueno, es más, no lo voy a citar mal, me voy a ir directamente a lo que él dice, lo tengo por aquí, creo. Aquí está. Ningún conocimiento precede en nosotros a la experiencia y todo conocimiento comienza con ella. Con esto afirma que no es un mero racionalista. Los objetos tienen que incidir en nuestro conocimiento. Más bien, si todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no por eso originase él en la experiencia. O sea, no todos los conocimientos se van a originar en la experiencia. Hay algunos conocimientos que se derivan en la razón. O sea, no es todo hacia un lado o hacia otro lado. Pero bueno, regresando con John Locke, y ya se me acabó el tiempo, pero bueno, voy a cerrar así. Nuestras ideas provienen, según John Locke, de dos fuentes distintas, ¿no? Las sensaciones y la percepción de la operación de nuestra mente. Y si solo somos capaces de pensar con nuestras ideas y todas las ideas provienen de la experiencia, es evidente que ninguna parte del conocimiento antecede a la experiencia. Pero una vez recibidas estas sensaciones, pues sí, la mente hace muchas cosas más con ellas que simplemente registrarlas, ¿no? O sea, toma un concepto y lo estira, lo jala, lo voltea, es decir, no lo analiza, lo compara, lo combina para formar ideas más complejas.
pero de donde vamos a sacar de primera mano el conocimiento va a ser a partir de la experiencia. Y con esta información que tenemos, pues bueno, ya nuestra mente va a integrarlas y a construirlas. Entonces, también John Locke le da un poco de cabida a la parte racional. Y ya con esto me quedo para que se vean, se den cuenta de que todos los que han tratado de decir o de irse al extremo de una explicación totalmente lógica o racional o una explicación totalmente experimental o racionalista, a la hora de escribir sus ideas dejan entrever la relevancia o el que también tiene algo que ver su contraparte, ¿no? Todos los racionalistas en algún lugar de sus ideas le dan cabida al empirismo y viceversa. Todos los empiristas en algún lugarcito de sus escritos le ponen alguna nota de racionalista a sus ideas. Y bueno, pues Kant es el que llega a unir estas dos ideas y listo. Así tenemos la unión entre los extremistas, racionalistas y empiristas y podemos ser todos amigos. Esta es la última clase que yo tengo con ustedes. Desafortunadamente me peleé a golpes con Rodolfo y perdí. Entonces tuve que, no, hemos estado en el estira y afloja de, no, a mí sí, viva Kant. En alguna ocasión, a ver si tenemos oportunidad de discutir a Kant en términos de la ética y del deber ser, es interesantísimo. Pero bueno, ya las siguientes clases les toca, que la verdad es que ya van a ser muy poquitas, creo que quedan nada más 4. Van a hablar con Ofo, no me acuerdo quién les va a presentar, y van a terminar con Feinstein. Está padrísimo. Así que si ya estaban un poco confundidos con Feinstein, Daniel, o van a tener oportunidad, Feinstein y Talavera, sí. Bueno, ya sabes, Talavera, nuestro señor también. Pero déjenme decirles que obviamente como Talavera vive y es contemporáneo y todo no lo tomamos tan en serio, pero Talavera tiene unas ideas geniales, o sea, verdaderamente impresionante el hombre. En fin, soy su grupi, ¿qué puedo decir? Por este trimestre ya no los veo, igual me los topo más adelante, pero si no, organizamos una comidita o algo de fin de trimestre, ¿les parece? Cuídense y para evaluar esta primera parte del trimestre, que fueron más como 2/3, mándenme un ensayito, ¿no? Donde hagan como un resumen de para ustedes cuáles son los componentes del método científico, cómo podemos acercarnos al conocimiento. Ahí pueden filosofar todo lo que quieran. No hay respuestas correctas o incorrectas. Todo el mundo tiene 9.5, más menos 2. Y lo importante es que hagan este ejercicio y les recuerdo que salgan de su zona de confort, ¿no? Fíjense nada más que nadie se atrevió a meter las manos en la masa, literal, de maicena. Ahí les está hablando de un freno que traen todavía puesto, no se están atreviendo a dar a salir de su zona de confort en todas las áreas, ¿no? De eso nos habla de pensamiento, están todavía arraigados como a lo que conocen y a lo que, ay Daniel, ¿cómo eres un racionalista? Hay que ser kantianos. Fíjense, bueno, ya voy a parar aquí la grabación.